Yo nací en pleno Villa Crespo, en esta populosa ciudad de Buenos Aires, cuando todavía el arroyo estaba sin entubar, como se decía entonces. Yo vivía a 3 cuadras del arroyo y tengo una anécdota muy graciosa. Mamá tenía una empleada española que me llevaba a 2 lugares que a mí me apasionaban. Cerca de las vías del tren para verlos pasar y al arroyo Maldonado. Y ahí mismo, en la calle Loyola, donde yo vivía, el arroyo era cruzado por un puente. Mamá decía que yo no me podía acordar de ninguna manera de ese puente y del arroyo de Maldonado sin entubar, porque yo era muy chico, tendría 2 años y medio o 3 años, según los cálculos que ella hacía. Pasó, por supuesto, mucho tiempo y la municipalidad editaba unos libros sobre los distintos barrios y aspectos de la ciudad de Buenos Aires. Y yo estaba un día en el hall del San Martín esperando por una función seguramente y veo uno de esos libros que se llamaba Historia del arroyo Maldonado. Por supuesto, lo compré de inmediato. Entonces, lo primero que uno hace es hojear las ilustraciones. Y de pronto me encuentro con una fotografía que dice puente de madera sobre el arroyo Maldonado a la altura de la calle Loyola. No me quedé a ver la función, me fui corriendo a ver a mamá, que vivía con mi hermana en Olivos. Entonces digo, mamá, mira lo que yo te contaba. Entonces me miró, me dijo, pero vos no te podés acordar. ¿Vos, tu hermana, tu mamá, era el núcleo familiar? ¿Y mi papá? ¿Tu papá? Sí, sí, pero yo tenía muchos tíos y tías de parte de mamá, no de parte de papá, que habían quedado todos en Italia. Y uno de ellos, mi tío Juan D'Acunto, es el apellido de mi madre, había sido un bajo cantante bastante importante a principios del siglo. Cuando yo lo conocí estaba retirado, pero era un hombre de carácter muy afable, con un gran sentido del humor y además que tenía un profundo cariño por mí y yo por él, por supuesto. Y él me inició en la ópera, pero yo no sabía eso, porque me contaba relatos muy graciosos y de pronto se detenía y cantaba un trozo de ópera, que después yo supe que era de ópera. Y tengo este otro recuerdo, ¿no?, acerca de eso. Yo fui aprendiendo casi todo el repertorio italiano a partir de las enseñanzas de mi tío Juan. Papá escuchaba siempre los viernes a la noche la transmisión de la función de gala del Colón. Estaba mi hermana, que era muy chica, como si la viera en este momento, estaba sentada en una silla de bien alta, que se rebatía una tabla que hacía de mesa. Yo enfrente de ella, papá y mamá. Por supuesto, la palabra de los chicos en aquella época estaba prohibida en la mesa. Cuando yo empecé a descubrir en la radio esas melodías y esos cantos que yo conocía porque mi tío me los había enseñado, empecé a musitarlos. Seguramente papá se dio cuenta desde el primer momento, pero seguramente empezó frente a sí mismo, digo, a él mismo, empezó a pensar si la disciplina era más importante que seguramente la satisfacción que yo le daba al
saber que yo sabía esas canciones, pero como hacen todos los chicos, a medida que avanzaba el tiempo, yo ya fui cantando un poquito más alto. Y un día empecé a hacer las partes sinfónicas. Y entonces mi papá me detuvo y dijo, hijo querido, si querés cantar, cantar, pero no me hagas orquesta también. Y con ese inicio, con ese acercamiento al arte, ¿cómo llegaste al teatro? Bueno, además tenía un primo hermano mío, hijo de mi tía Anita y de mi tío Onofrio, que es mi nombre en italiano, un tío que llevaba ese nombre por su tío, que era mi abuelo. Este primo hermano mío era Alberto Rella, muchacho que era un actor, era un buen actor. Nunca creo que hizo un protagonista, pero siempre trabajó. Y a mí me llamaba mucho otro tío a verlo a él. Pero por otra parte, en mi casa, yo rapiñándole a mamá sábanas, colchas, manteles, porque yo no concebía en aquella época el teatro sin telón, entonces representaba, improvisaba, y muchas veces la obligaba, diría yo, a mi hermanita a secundarme. Ahí fue como yo empecé a hacer teatro, digamos. ¿Qué edad tenías? Y tendría 9, 10 años, 11 años. Pero después tuve la fortuna de ingresar en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde hice mi bachillerato, y mi primer profesor de castellano fue, mágicamente, Arturo Jiménez Pastor, un autor de muchas obras, claro, de muchos años antes, cuando fue mi profesor, era un hombre que tendría entre 65 y 70 años. Pero ya corriendo los años, me encuentro en tercero o cuarto año con el doctor Ángel J. Batisteza, que transforma el aula en un verdadero ámbito teatral, donde se gestan compañías rivales, donde surgen directores y críticos. Él también nos llevaba al teatro. Me acuerdo que yo vi a Rachel Verán en una función a la cual habíamos sido invitados por él, ¿no? Bueno, de esas cosas del aula surgió un pequeño conjunto teatral que supongo yo, no puedo precisar la fecha, pero que entre las vacaciones del 42 al 43 hicimos nada menos que En familia, de Florencio Sánchez, que yo, además de tener el tupé de dirigirla, hice el papel de Jorge, el padre bastante, de una inconducta bastante manifiesta, ¿no? Y me acuerdo que alquilamos el Teatro La Salle, utilería, atrezería, escenografía, todo por 90 pesos. Eso no me olvido jamás. No sé qué valor tendría el dinero en aquella época, pero esa fue la primera vez que yo pisé en serio un escenario de un teatro de veras, de un teatro no como los que yo había imaginado en casa. Por supuesto que a mí me seguían llevando mucho al teatro, digo antes inclusive de entrar a Buenos Aires, me llevaban tanto
a ver obras de prosa y verso como ópera. Además, no tenemos que olvidarnos que en aquella época, hablo de los años entre 32, 33 y 38, y mucho antes, por supuesto, y por fortuna siguieron mucho después, en todos los barrios había excelentes teatros, hermosos teatros, que después se han convertido en los últimos tiempos en exposición de automóviles, exposición y venta de automóviles, como por lo menos durante un tiempo estuvo el Teatro Sena de la Paternal. En la Paternal estaba el Teatro Sena, estaba el Teatro Florencio Parravicini, y en todos los barrios había teatros muy importantes. Yo, inclusive como actor, llegué a trabajar en el Electra de Vicente López, en el Fénix de Flores, en el Pueyrredón de Flores. Eran todos teatros donde recalaban las compañías del centro antes de comenzar sus giras por el interior, antes de empezar a hacer lo que se llamaba el bosque. Entonces, la gente humilde, de clase media baja, iba habitualmente al teatro. Iba mucho al teatro. Mucho más que al cine, hablo de aquella época. ¿Y cuando saliste del Nacional Buenos Aires? Bueno, cuando salí del Nacional Buenos Aires, según mi padre, yo tendría que haber seguido la carrera de ingeniería, porque él era constructor y quería compartir conmigo el cartel de las obras de construcción. Entonces, el primer disgusto que le di fue decirle que entraba en arquitectura, porque para los constructores de antes, los arquitectos eran bohemios, los tipos que plantaban el edificio eran los ingenieros. Bueno, pero hice un año bien aprovechado. Recuerdo que con mi gran amigo, el arquitecto Anselmo Barbieri, después profesor de la facultad, y que construyó el Teatro de los Independientes, sobre el cual después vamos a hablar seguramente, hicimos los apuntes de geometría descriptiva que se usaron durante décadas en la facultad. Y yo hice todos los dibujos de los apuntes, pero no rendí la materia, no rendí ninguna materia, y un día me atreví a decirle a papá que yo ya estaba haciendo teatro desde hacía bastante tiempo, en los teatros independientes de aquella época, y que yo quería dejar la carrera. Fue realmente un golpe muy duro para mi viejo. ¿Cuáles eran los teatros independientes de la época? Bueno, De esa época, ¿no? bueno, yo te digo, Teatro del Pueblo, que nace en noviembre del 30, que ya es un teatro prestigioso en la época de la cual estoy hablando. El otro, muy prestigioso de la época, es el Juan B. Justo. Y después empiezan a surgir los otros teatros. Yo estaba en un teatro que no tenía local propio, era Tinglado Libre Teatro, que dirigían José Armaño Cosentino, Juan Carlos Guerra y Aurelio Ferretti, un autor después famoso, ¿no es cierto?, que era el director artístico, Ferretti. Yo ahí entré y creo que en noviembre del año 44 estrené una obra de Armaño Cosentino, La disputa del fruto. Yo era un muchacho, hacía como siempre papeles genéricos, papeles característicos. Nunca hice galanes en mi vida.
Eh, después, no, con Tinglado Libre Teatro en el año 45 hicimos un estreno que tuvo mucha repercusión, sobre todo por la época política que se vivía. Era El gigante Amapolas, de Juan Bautista Alberdi. Ahí hacía yo el papel de Mayor Mentirola. Y voy a contar otra pequeña anécdota. Cuando salgo de hacer el trabajo, hay una pareja de gente de unos 30 años, yo tendría aproximadamente un poco menos de 20, me dice, lo estábamos esperando para saludarlo. Bueno, le agradezco infinitamente. Usted ha hecho un gran trabajo en el Mayor Mentirona. Le vuelvo a agradecer y no me atrevo a preguntarle quién es. Y al día siguiente, Armanio Cosentino, que había estado participando desde lejos de esta entrevista, de esta conversación, dice, ¿sabe con quién hablaste? No sé. Con Luis Ordaz. Luis Ordaz es un hombre muy estudioso del teatro argentino y un gran investigador. Y en la segunda edición del Teatro en el Río de la Plata, de la cual es autor Luis Ordaz, en una nota al pie de página menciona mi trabajo en el Mayor Mentirola. Lo digo porque es un recuerdo imborrable para mí. ¿Y cómo es, Onofre, que pasás por esa calle San Martín, Bueno, casi Córdoba? te digo, antes de esto dirigí una temporada, antes de esto que te voy a contar, en el Teatro Libre Florencio Sánchez, que estaba en Humberto Primo y Loria. Y allí hicimos Un enemigo del pueblo. Recuerdo las palizas que recibimos cuando pegábamos los carteles que decían Un enemigo del pueblo. Y la gente le asignaba una referencia política que, por supuesto, tenía y no tenía. Tenía nosotros como viejos militantes del socialismo, pero no tenía una cosa de significación política como muy bien se sabe, sino que Ibsen había tratado una cuestión social de una manera muy especial y muy profunda. Yo estuve un año y después quedó al frente de este teatro Rubén Pelle y su esposa Marita Batalla, que hicieron temporadas y temporadas inmemorables e inolvidables, que son sobre teatro argentino. El Sainete rescató a los autores de principios de siglo. Bueno, ahora te vuelvo al otro relato. Todos los que trabajábamos en los teatros independientes teníamos una segunda ocupación, que era poder llevar el pan a la casa, ¿no es cierto? Yo trabajaba en esa época en la editorial Abril, que tenía su sede en Alem y Paraguay. Y todas las mañanas, invariablemente, con un gran amigo, lamentablemente fallecido, gran periodista, José Pichel, íbamos a tomar café a un pequeño café de la calle Córdoba que se llamaba La Scala. Pero parece que el día anterior habíamos tenido un entredicho y decidimos ir a tomar café a una confitería muy bienuda que estaba en las actuales Galerías Pacífico, ¿no? Cuando era, digamos, todavía la reminiscencia del viejo edificio del Bon Marché. Al pasar Córdoba, digamos, caminando con sentido hacia Viamonte, yo veo por
unos ventanucos, un subsuelo donde había una construcción que tenía algo de escenográfico. Le dije a Pichel, mirá, qué hermoso lugar para hacer un teatro. Y resulta que me dice él, pero vos tenés la locura del teatro y de los edificios teatrales. Quédate tranquilo. Recién acabábamos de fundar Los Independientes, que era una escisión de Nuevo Teatro, donde yo había estado intermitentemente entre los años 50 y el 52, dirigido el Nuevo Teatro por Pedro Aschini y Alejandra Boero. Ese es es un capítulo aparte, digo. Sigo hablando de los independientes. Bueno, le dije, y lógicamente un grupo que no tiene un local donde trabajar no puede desarrollarse de buena manera. Por eso yo siempre miro y veo. Bueno, todo lo que hice durante ese día para averiguar de quién era el local era del entonces Ferrocarril al Pacífico, donde tenía en los pisos superiores la escribanía del ferrocarril y abajo un gran subsuelo del cual yo había visto solamente una parte. Me dijeron a quién tenía que ver, fui a ver un señor Dodds, me dijo que estaban en pleito. Bueno, te cuento rápidamente que logramos alquilarlo, pagando una suma indemnizatoria, que era mucho dinero para nosotros, a los viejos locatarios, y bueno, y ahí edificamos lo que hoy es el actual Teatro Payró, nombre que le pusimos nosotros antes de cedérselo al grupo de Jaimito Kogan. Bueno, ahí con la asistencia profesional del arquitecto Anselmo Barbieri, que me dijo con qué dinero contaba para hacer el teatro, y yo dije que tenía ahorrado 2.000 pesos. Muchos años después me dijo que él no se atrevió a decirme en ese momento que con eso ni podíamos hacer la losa del hall de entrada. Y empezamos a trabajar. Mis tíos me dieron dinero, después empezamos el edificio lo edificamos, lo hicimos, lo levantamos, los propios componentes de la compañía teatral. Fue el primer teatro edificado por sus propios miembros, por un grupo de actores, bajo la dirección de Anselmo Barbieri, del arquitecto Anselmo Barbieri, y con la dirección escenotécnica del inolvidable Saulo Benavente. Bueno, allí yo estuve 16 años. ¿Con qué obra inauguraron? Con una obra de Romain Rolland, 14 de julio, que tenía una cantidad enorme de personajes, había que darle cabida a todos los integrantes del elenco, porque ahí levantábamos paredes, después tuvimos que empezar a hacernos cargo de la limpieza del teatro, a atender la boletería, y lo hacíamos todos nosotros. Todo ese enorme trabajo que tiene un teatro estaba a cargo, no solo en nuestro teatro, en todos los teatros independientes, a cargo de sus propios integrantes. Pero a principios del 53 ya no teníamos de dónde sacar más dinero. Habíamos vendido con antelación las futuras plateas, habíamos vendido todo lo que se podía vender en nombre del teatro. Habíamos hecho una serie de conferencias por las que cobramos una pequeña entrada y no servía, no alcanzaba el dinero. Y un día, un domingo, que fui a visitar a mis viejos, yo tenía entonces mi primera hija, tendría
1 o 2 años, 3 años quizá, íbamos todos los domingos a comer con mi primera mujer, mi hija y yo, a lo de mis viejos. Y mamá me dijo, yo te veo muy preocupado vos eras un tipo que traías acá alegría, chistes, contabas cuentos, ahora venís, te sentás en un sillón silencioso, ¿qué te pasa? Es ese teatro que te tiene mal, el teatro que estás construyendo, ¿no? Mamá, mira, no es que me tenga mal, estoy preocupado por el teatro. Entre papá y mamá había un verdadero código de miradas y seguramente ella le mandó un mensaje donde decía si ellos podían ayudarme en algo. Papá le dijo, vos sabés que yo no tengo nada, vivían de una pequeña, es decir, de sendas pequeñas jubilaciones. No tenían nada más que esa casa. Y mamá, que durante todos mis primeros años le había dicho a papá, construí la casa, que cuando uno tiene el techo para comer se saca de cualquier parte. Esa vieja le dijo a papá si se podía hipotecar la casa. Yo me conmuevo mucho con este recuerdo porque es de una generosidad sin límites. ¿Y la hipotecó? Hicimos una primera hipoteca por 100.000 pesos y una segunda hipoteca por 50.000 pesos. En total 150.000 pesos, que no pudimos levantar. Lo que sí pagábamos religiosamente los servicios hipotecarios, pero no podíamos levantar la hipoteca, era una suma inalcanzable para nosotros. Y además, el teatro daba apenas para mantenerse, apenas. Cuando se fundó en el año 58 el Fondo Nacional de las Artes, a mí se me ocurrió hacer un pedido, pero me aclararon que el fondo no prestaba, y no presta, lo sé, tampoco presta porque yo he sido director del Fondo Nacional de las Artes, para pagar deudas. Da dinero para construir, para arreglar, para montar obras, bueno, en todos los aspectos del arte, ¿no? Pero no para pagar deudas. Entonces nosotros presentamos un magnífico programa y pedimos la subvención para esas obras. Y nos fue acordado. Y con ese dinero, como les confesé muchísimos años después a mis compañeros de directorio, nosotros logramos pagar la deuda de la hipoteca y levantar la hipoteca, que fue como volver a respirar, por lo menos por un tiempo. Por supuesto cumplimos al pie de la letra con el programa que habíamos hecho, por el cual se nos había dado el dinero, con sacrificio de toda índole, pero la hipoteca pudo ser levantada, ¿no? Y después seguimos luchando, el teatro... Ahora, Onofre, ¿cuál era el ideal que sostenía el grupo? ¿Cuál era el objetivo de ese grupo? No había, yo te diría, un objetivo ideológico. Para nosotros lo importante era divulgar las obras del repertorio internacional y dar a conocer nuevos autores. No es una casualidad que el primer estreno de Agustín Cusani fuera en Los Independientes, en nuestro Teatro de los Independientes, en el año 54, que fue un éxito rotundo. También estrenamos Besito 10.000 pesos de Enrique Silverstein, estrenamos la primera obra de Abelardo Castillo, El otro Judas, que justamente en el año 61, fecha del estreno, la obra se daba con Enterrar a los Muertos, de Irwin Shaw. Sufrimos un ataque vandálico
de las hordas nacionalistas. Nos atacaron a tiros. Cuando hicimos la primera reunión, que fue esa misma noche, la noche del ataque, yo le dije a los compañeros que yo los eximía de la obligación de seguir haciendo la obra, pero que si no podía reunir el conjunto, yo la iba a leer todas las noches, en el mismo horario en que se estaba haciendo en estos momentos. Por supuesto, toda la compañía accedió. Y la obra se siguió dando hasta el momento que nosotros decidimos que bajara de cartel. Pero ojo, contamos con la asistencia y la vigilancia durante todas las funciones de todos los compañeros de los teatros independientes. Me acuerdo siempre las palabras de Héctor Alterio. Dice, yo tengo una pistola, pero no la sé manejar. Que estaba entonces en Nuevo Teatro. Pero fue una actitud de solidaridad manifiesta, expuesta, conmovedora. Bueno, ese tipo de solidaridad la tuvimos siempre en el teatro independiente. Porque yo recuerdo que me vino a buscar Asquini ya a muchos años de haber fundado los Independientes, porque se habían quedado sin un espectáculo en un espectáculo compuesto por 3 obras, y me pidió si yo podía volver a hacer El Oso con Alejandra Boer, y por supuesto que lo volví a hacer, y con todo gusto, y volvió a ser un gran éxito. Y ellos pudieron seguir manteniendo durante muchos meses ese espectáculo que se vio interrumpido porque se fueron algunos actores que trabajaban en la obra que hubo que suplantar con El Oso. Digo, pero no cuento esto como un hecho de generosidad personal, sino que era la actitud natural de los teatros independientes, que estaban agrupados en la Federación Argentina de Teatros Independientes y en la Unión Cooperadora de Teatros Independientes, que siempre empezaban peleándose, pero en definitiva siempre se ponían de acuerdo. Onofre, vos hablaste de la intención de dar a conocer obras del repertorio. Ah, está bien. Aprovecho para ir al baño, ¿no? Bueno. No, yo quisiera hacer una aclaración. ¿Empecé bien? Ah, perdóname, ahora. Sí. En realidad, quisiera hacer una aclaración. Cuando hablé que no teníamos una ideología, me refería a que no teníamos una ideología política. La gente progresista, en general de izquierda, pero no que respondiéramos a un partido determinado. Teníamos una ideología que tenía que ver con rescatar el mejor teatro del mundo y dar a conocer a los nuevos autores. Eso era fundamental para nosotros. Y así hicimos un repertorio enorme, que yo tendría que leerlo para recordar, que no tiene... Pero hicimos mucho O'Neill, empezamos a hacer Brecht, y quería contar también una cosa antes de referirme a esto. La generosidad que tuvieron algunos artistas con nosotros. Por ejemplo, Spilimbergo nos regaló un hermoso cuadro que estuvo expuesto muchos años en el ingreso, en uno de los laterales de la escalera de ingreso, desde el hall hacia abajo, ¿no? Y el escultor Horacio Juárez nos había regalado un busto de Romain Rolland, que cuando tuvimos ese ataque del que hablé hace un rato, fue destruido por estos vándalos. Entonces vino a verme el escultor, vino a verme y me dijo
querido Onofre, no te hagas mala sangre, yo te voy a hacer otro busto de Román Roldán, pero esta vez, en lugar de ser de yeso, te lo voy a hacer de cemento. Digo, eran actitudes realmente generosas. Nosotros, en un momento, vendimos el cuadro de Spilimbergo al Fondo Nacional de las Artes, que creo lo donó a un museo de Córdoba. Nosotros habíamos tenido en muchas oportunidades ofertas muy importantes de marchar extranjeros. Y yo dije, si nosotros tenemos que separarnos de este cuadro por una necesidad imperiosa, como sería elegir entre el cuadro y la continuidad, no sé por cuánto tiempo de este teatro, tendríamos que liquidar el cuadro. Y tuvimos la fortuna de que lo comprase el Fondo Nacional de las Artes, y tengo una anécdota inolvidable también. Nosotros llevamos a mano el cuadro, 2 o 3 compañeros, hasta la sede del fondo. Y al caer la tarde, me dice un compañero, quiere verlo una señora actriz, que me dice que es directora del Fondo Nacional de las Artes. Se refería a... Vas a tener que cortar acá porque es un papelón, si no. Bueno, espera un segundito. Te ayudo. No, pero oíme, la Canosa ahora, que es tan hermosa, pero ¿cómo se...? No, no puede ser porque tiene igual, ¿no? China no, China no. No, pero estoy en el... ¿Lidia la Mesón? No, estoy en la calle del Teatro Presidente Alvear, que... ¿Blanca, por ejemplo? No, Delia Garcés. Ah, Delia Garcés. Perdón. Entonces, retomo desde dónde. El día que entregamos nosotros el cuadro, que por supuesto llevamos a mano 4 o 5 compañeros del teatro, al caer la tarde, viene un compañero y me dice, Lovero, lo quiere ver la señora Delia Garcés. Delia Garcés era directora del Fondo Nacional de las Artes, y junto con Edmundo Guibur, que también era director, lograron que nos compraran la obra, porque había cierta resistencia para esa compra. Entonces, se me acercó, me abrazó y me dijo, Lovero, he venido a darle el pésame, porque sé que para usted desprenderse del cuadro de Spilimbergo es como haberse amputado un brazo. Qué actitud realmente generosa de parte de Delia, que es uno de los rasgos, su generosidad es uno de los rasgos sobresalientes de su personalidad tan importante, ¿no? Como mujer y como actriz. Ahora, este movimiento del teatro independiente que vos decís dar a conocer la obra de extranjeros, donde se conoció Brecht, donde se hizo Muchonil, autores nuevos. Marshall Anderson, de los que me acuerdo, pero muchísimo. Pero ¿qué pasaba en el otro teatro? Ah, eso es lo que hay que aclarar. El que nosotros llamábamos desdeñosamente teatro comercial, en general no se ocupaba de este repertorio. Y claro que teníamos, porque de pronto nos dicen, pero ustedes se olvidan, por ejemplo, de Armando Discépolo. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Armando Discépolo? Pero Armando Discépolo yo creo que sufría tanto como nosotros por la imposibilidad de dar sus obras. Había un teatro en general que se preocupaba de la taquilla. Había capos cómicos a los cuales la gente seguía, encabezaban repartos importantes en el que nosotros llamábamos, insisto, con cierto desdén, el teatro comercial.
Entonces nosotros cubríamos ese vacío. ¿Qué autor nuevo de los últimos 50 y pico de años estrenó en el teatro comercial de aquella época? Nadie. Gorostiza estrena El Puente, creo que en el año 48 o 49, 49, en el 49, en La Máscara, que es entonces otro teatro muy importante y del cual se van a desprender Asquín y Lagüero para fundar Nuevo Teatro. Y surge una playa de autores muy, muy importantes, ahora yo diría célebres, que surgen de las filas del teatro independiente. Cosa que de alguna manera trata de rescatar ahora Teatro del Pueblo, con la Fundación Somiliana y con muchos autores importantes que la sostienen, entre otros Gorostiza, Tito Cosa, Pais, en fin. Pero en aquella época la única posibilidad de estrenar era estrenar en un teatro independiente. Y así estrenaron los autores de toda una época del teatro argentino. Ahora, los actores, por ejemplo, los actores de tu generación, ¿encontraban espacio en el teatro comercial? ¿O en el teatro oficial? Bueno, el teatro oficial en aquella época funcionaba la Comedia Nacional en el Cervantes, con actores importantes, pero actores, digamos, más prestigiosos que los del llamado teatro comercial. Claro que yo podría rescatar hoy, con una visión distinta, a hombres como Arata o como Sandrini, que eran evidentemente grandes actores y que no en vano contaban con un público realmente adherido a ellos. En aquel momento nuestra actitud era de desdén, pero yo muchas veces he propiciado la revisión de esa forma de pensar acerca de ciertos actores y de ciertas compañías de teatro. Y además, insisto, con nombrar a Eichelbaum, con nombrar a Armando Discepolo, con nombrar a De Filippis Novoa, no necesito nombrar a más gente de esa época que es riquísima en autores y que yo creo debiera revisarse en los teatros oficiales sobre todo, ese repertorio, pero no el de las obras que se dan siempre, porque son las más populares o las más conocidas. Hay que buscar entre los autores menos difundidos y las obras menos conocidas de los autores más difundidos. Yo creo que es una obligación del teatro estatal, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acercarse a ese repertorio que es muy rico y que va a ser muy importante para una generación que lo desconoce en absoluto, pero en absoluto. Yo me doy cuenta por los compañeros más jóvenes que integran el reparto de Locos de Verano, de Gregorio de la Ferrer, donde yo estoy trabajando en este momento. Tengo que decir la fecha de alguna manera para que se ubique en la historia audiovisual. Estoy hablando en el mes de junio de 1999. Bueno, muchos compañeros con muy buenas aptitudes, con formación importante, formación académica importante, bueno, desconocen autores y obras de toda una época del teatro argentino. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, Onofre, tu gran amor es el teatro. Mi gran amor es el teatro, mi gran amor es el teatro. Yo
he hecho cine, televisión, mucha radio. La televisión especialmente me estresa un poco. El cine me gusta mucho más. La radio también, he hecho mucho teatro por radio. Pero claro, yo soy lo que tendría que llamarse un hombre de teatro, en todos los aspectos. He sido y soy un gremialista entregado de corazón y solidariamente a mis compañeros actores. He ejercido casi todos los cargos en la Asociación Argentina de Actores y entre el año 84 y el 88 fui presidente de la asociación. La asociación es una institución muy importante porque nos cobija y nos protege desde el punto de vista gremial y mutualmente también cuida y preserva nuestra salud. Ahora con la Obra Social de Actores, la OSA, que si bien es una institución estatutariamente independiente de la asociación, la unen lazos recíprocos muy intensos. Nosotros contamos con un servicio médico de primer orden, con sanatorios importantes, con servicios especializados de muy buena calidad. Eso hay que también tenerlo en cuenta. Y la defensa gremial del actor la ha ejercido siempre la asociación con una decisión inclaudicable, lo reitero. Y en todas sus épocas ha conseguido ubicar al actor dentro del marco de dignidad que le corresponde. Por eso lo señalo. Siempre fuiste un gran luchador por el teatro. ¿Por qué tanta lucha? Bueno, porque hasta hace muy poco tiempo no había ninguna ley que protegiera especialmente al teatro. La Ley Nacional de Teatro fue un punto de partida importante para impulsar muchos movimientos, a muchos grupos, muchas compañías, y sobre todo al teatro del interior del país, porque hay un gran movimiento teatral en el interior del país. Y eso tiene que ser atendido. Es cierto que los presupuestos han sido recortados, pero ahora hay una entidad, hay una institución a la cual recurrir. Antes, el único que daba préstamos para llevar adelante hechos teatrales era el Fondo Nacional de las Artes. Hay que también reconocerlo. Lo hizo siempre, lo hizo con gran generosidad y muchos emprendimientos se pudieron llevar a cabo, pudieron cristalizarse a merced a la ayuda del Fondo Nacional de las Artes. Pero la Ley Nacional de Teatro es muy importante, como creo que es muy importante la Ley de Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, tan controvertida en estos momentos, ¿no? Y sobre la cual no quiero, sobre esa controversia, por el momento no quiero abrir juicio. Quiero volver a lo que era el teatro independiente de mi época. Estoy hablando de los años 50 al 70 aproximadamente. Por ejemplo, en el año 57, en Los Independientes se estrenó la ópera de 2 centavos, que era una obra musical con muchos cantables. No era una obra de teatro con música incidental. Era una obra
con escenas de canto completas, con coro, con solistas, y tuvo una formidable repercusión la obra que yo dirigí. Bueno, en el reparto de la gente todavía muy vigente estaba Aide Padilla, estaba Walter Santana, Ana María Casó y algunos inolvidables actores como Enrique Herrera, que hacía el Maqui, o el ya fallecido y querido secretario general del Teatro de los Independientes, que era Martín Romain. Bueno, fue un éxito de público notable la ópera de 2 centavos, pero era realmente un emprendimiento que tenía que ver con nuestro espíritu de lucha. Muchos años después nos pasó algo muy semejante, hablo del año 64, con Galileo Galilei, que nosotros estrenamos en una puesta en escena que hicimos en forma conjunta el director rosarino Carlos L. Serrano y yo, y que él dirigió. Es decir, la puesta era de los dos, pero él fue el director ejecutivo de Galileo. Y ese Galileo reunió a unas 60 personas, porque el reparto era de más de 100 personajes, y no teníamos un centavo. Así que tuvimos que acudir a nuestra imaginación. Cuando yo hablé con Breyer, que fue el autor de la escenografía y el vestuario, me dijo, pero Roberto, son 100 y pico de trajes, bueno, ya vamos a hablar con alguien. Y me acuerdo de un señor, Adolfo, que era el titular de la entonces sastrería teatral, que creo que se llamaba Buenos Aires, o a lo mejor me equivoco con una sastrería actual que se llama Buenos Aires. Bueno, pero el titular de esa sastrería hizo un pacto conmigo. Nosotros le dábamos el material. Él se encargaba de confeccionar ese más de centenar de trajes, porque había cambios, etcétera, y nosotros se lo alquilábamos durante el tiempo que durasen las representaciones. Y después se lo devolvíamos y quedaba como propiedad de su sastrería. Era una cosa, un pacto de locura, pero este señor era muy generoso, por eso lo recuerdo, y el hermoso vestuario de Gastón Breyer se hizo merced a esta disposición generosa del dueño de esta sastrería. ¿Quiénes eran los maestros en aquella época, los maestros y los actores? De la primera época del teatro eran los directores de los teatros. Yo dicté muchos años distintos cursos en los independientes, porque había que formarlos en expresión corporal, en la utilización del aparato de fonación, en danza, en historia del teatro, en interpretación. Y además, en aquella época, en aquella época, salvo algunas excepciones que habían cruzado el conservatorio, los directores de los distintos teatros eran los maestros y en general dictaban las distintas materias imprescindibles para llevar adelante el oficio del actor, expresión corporal, elocución, interpretación,
etcétera, etcétera. Además, había muy poca bibliografía en castellano, muy poca bibliografía, así que hurgábamos en una vieja librería que se llamaba Barna, los libros que llegaban, y había otra también que recibía mucho material francés, que estaba en la calle Viamonte, a la vuelta del teatro, que se llamaba Pigmalión. Y bueno, entonces traducíamos una obra excepcional a ese respecto, la hizo con sus cuadernos de arte dramático, el Teatro Fray Mocho, una colección notable, eso. Pero, digo, fundamentalmente nosotros íbamos hurgando el aprendizaje. Yo soy un autodidacto, yo aprendí viendo, caminando el escenario, con todas las dificultades, con todos los tropiezos, con todas las cosas difíciles que tienen los descubrimientos. Entonces, los que sabíamos un poco más íbamos transmitiendo a los muchachos que ingresaban y que empezaban a trabajar. Y además teníamos también la colaboración de maestras coreógrafas, de gente de música, de maestros de la voz, toda gente muy generosa, porque en aquella época los alumnos no pagaban, eran alumnos, claro, tenían que estar dispuestos a hacer todo lo que necesitaba el teatro, limpiar los baños, barrer el escenario, atender la boletería, etcétera, etcétera, etcétera. Y concurrir con una disciplina absoluta a las clases generales de teatro, ¿no? Para ir formándolos. Yo recuerdo a este respecto, por ejemplo, una vieja anécdota de un gran actor francés contemporáneo de la Revolución Francesa, de antes y después, ¿no? Contemporáneo, que es Talma o Talma. Dice que él no se daba cuenta cómo actores mediocres podían recitar los alejandrinos con la facilidad que lo hacían algunos de ellos. Y él, que tenía una formación seria, que se había preocupado casi científicamente de aprender el oficio de actor, se ahogaba. Entonces, parece que eran muy egoístas los viejos actores. Entonces, no le decían nada. Y un día se fue entre cajas, a ver, y se dio cuenta que respiraban en las vocales abiertas, inspiraban, tomaban aire, entonces podían terminar el verso. Eso, digo, yo siempre lo recuerdo como una anécdota digo, ¿cómo tiene que ver el mirar, el aprender, el observar para el actor? Aún con aquellos de formación seria, de formación escolástica importante. Me acuerdo de una anécdota que contaba don Raúl Delange, un viejo actor, nacido en la Argentina, pero formado en Alemania y que regresó al país cuando Hitler accedió al poder, porque él era actor de la compañía de Max Reinhardt. Entonces, él me miraba porque hacía algunos recitales en nuestro teatro, la Biblia hacía, acompañó en piano por su mujer que tocaba Bach, y hacía el Testamento de Beethoven, con su castellano todavía con dejos de alemán, pero que era conmovedor. Y entonces me contaba que Reinhardt, cuando hacía una obra importante, daba a dos actores los primeros papeles. Y cuando puso Un mercader de Venecia, le dio el Shylock a Alejandro Moisi y a él.
él, claro, tenía una admiración muy grande por Moisés, ¿no? Y entonces lo seguía en los ensayos, lo escuchaba atentamente. Y el día del ensayo general ve que él se pone muy poco maquillaje. Y entonces don Raúl, nuestro querido Raúl del Ángel, le dice, ¿por qué no te haces con Aquilón, era una pasta especial, una jiba en la nariz para acentuar el rasgo semítico? Y entonces él me miró y me contestó a través del espejo, porque estábamos en su camarín, contaba del Ángel. Dice, vete entre cajas y mírame. Por supuesto, yo lo seguía en cada momento. Y cuando empezó ese célebre monólogo, donde dice, ¿acaso los judíos no tenemos la misma sangre que los cristianos? ¿Acaso el espíritu nuestro es distinto al de los gentiles? Y dice todo ese tipo y esas cosas, esas diferencias. La nariz le crecía. Y es verdad, es verdad. Yo creo que la nariz nos crece cuando nos adentramos en un personaje, cuando lo estudiamos, cuando llegamos a poseerlo, a introducirlo en nuestra sangre, a mezclarlo con nosotros mismos. Ahí yo creo que nos crece la nariz. Onofre, ¿te queda algún personaje que no has hecho todavía? Bueno, no he hecho muchos personajes. Digo, he hecho muchos personajes, pero claro. ¿Pero cuál es ese personaje que... No, yo te digo que, yo te podría decir, por ejemplo, bueno, me gustaría ser Rey Lear, por ejemplo. Pero siempre me gusta hacer lo que estoy haciendo o lo que proyecto hacer, porque lo estudio, me entusiasmo, empiezo a descubrirlo, sufro cotidianamente hasta que logro plasmarlo de alguna manera. Y cuando lo plasmo o supongo que lo he plasmado, sigo sufriendo del mismo modo. Porque hay que entender que cada representación, cada nueva función es un nuevo estreno, porque el teatro se realiza entre el público y los actores, entre el público y el escenario. Y cada noche la platea se puebla de gente diferente. Entonces nosotros tenemos una respuesta distinta cada noche. Y no es que cambiemos el personaje de una a otra noche, de una a otra función, pero hay un porciento distinto, muy chico, muy pequeño, pero que uno lo advierte cada noche, de acuerdo con la respuesta, casi siempre silenciosa, del público. A veces, bueno, aplauden o hacen un comentario, pero casi siempre silenciosa. Hay una devolución muy importante y que el actor nunca puede terminar de agradecer. Una devolución enorme de parte del público. ¿Qué pasa con el actor? ¿O cómo se arregla el actor que tiene que trabajar en otra cosa para llevar el sustento a su casa y a la noche, todas las noches ensayar, hacer funciones? Querida, el teatro está por encima de cualquier tipo de preocupación. Yo en este momento tengo la suerte de poder vivir de mi profesión. Hay otros compañeros que viven de su profesión, pero que hacen, por ejemplo, televisión o cine y teatro. Yo en este momento estoy haciendo teatro solamente. Pero me levanto todas las mañanas, a las 6:30 de la mañana, para llevar a mi pequeña hija de 8 años al colegio. Yo no siento ni cansancio, ni agobio, nada. El
el escenario me devuelve, si las he perdido, mis fuerzas. Si no tengo entusiasmo, me entusiasma. Estoy seguro que siempre salgo del teatro mucho más pletórico y contento de cuando he entrado. Aún en aquellas épocas donde vos tenías que trabajar durante todo el día. Sí, aún en aquellas épocas donde tenía que trabajar durante todo el día, porque ese era el pan de mi casa, el pan de mi familia, el sustento cotidiano. Lo otro era lo que suponía mi posibilidad creativa, lo que me permitía explayarme, dar rienda suelta a mis sentimientos, acomodarme al alma de un personaje. Entonces, no existe para mí el cansancio o el agobio en el escenario, salvo que esté dispuesto así por el personaje, por la necesidad del personaje. Pero si no, yo estoy siempre dispuesto a trabajar. No me importaría hacer 2 funciones en un día de la misma obra. ¿Hay algo que has hecho en toda tu carrera que has lamentado haber hecho? Y hablo artísticamente, ¿no? Yo, ¿Alguna vez te equivocaste, fulero? y seguramente sí, pero por fortuna el hombre tiene la capacidad de olvidar, y lo debo haber olvidado. Mis primeros años eran años seguramente muy desparejos, y lo más, digamos, el recuerdo más terrorífico que tengo, que muchas veces se ponen al día, valga la paradoja, en mis sueños, es cuando tenía que actuar y dirigir. Porque yo actué y dirigí en obras como El mono velludo, o como, ¿qué otra donde hacía un papel importante? Bueno, El mono velludo era un papel muy importante. La fuerza bruta de Steinbeck, donde dirigía y actuaba. Porque siempre estaba pendiente de lo que pasaba a mi alrededor y de mi propio personaje. Es una experiencia que no quisiera volver a repetir nunca, nunca. Porque los personajes eran personajes impresionantes, grandes, absorbentes, como es el Lenny de La Fuerza Bruta, o el Yank del mono velludo de O'Neill. Nosotros hemos hecho mucho O'Neill, yo más como director que como intérprete. Digo que en Los Independientes se hizo mucho O'Neill. Yo dirigí varias obras de él, pero no quiero olvidar 2 trabajos memorables de una joven actriz, Aide Padilla, y que fueron Distinto y Ana Christie. Y ya que hablo de memoria, recuerdo que en el año 74 un grupo que integrábamos Virginia Lago, Marta Gam, Héctor Jovine, el Chango Vieira,
Después se incorporó Walter Santana y algunos otros compañeros, Marcos Leibovich, que hacía la administración y muy bien. Fundamos el Teatro Popular de la Ciudad. En el Teatro Popular de la Ciudad inauguramos en el Teatro Embassy de la calle Suipacha con un trabajo que yo preparé a las corridas porque era la única posibilidad de tener una sala en esos momentos. Y en 20 o 25 días hicimos algo que tuvo mucho éxito y que recorrió buena parte del país, que era Bertolt Brecht en cámara. Eran 4 actrices, 4 actores y lo que se llamaba el trío de 4, que eran 3 voces magníficas y una guitarra. Después edificamos otro teatro en la calle Corrientes y Mario Bravo. El Teatro Popular de la Ciudad se instaló allí con una construcción hecha fundamentalmente en madera que nos regalaron en el puerto y que fuimos a buscar con el Chango Vieira. Cuando vio esos pilotes enormes, él se estremeció y yo le pregunté, ¿vos qué te creías, que nos iban a dar machimbre? No, querido, esto después lo vamos a trabajar nosotros. Y efectivamente, hicimos un arreglo con un aserradero y transformamos esa madera de distintos tamaños en tablas y tablones de 1 pulgada. Y así hicimos todo el Teatro Popular de la Ciudad ahí en Corrientes, casi esquina Mario Bravo. Y allí estrenamos un Bania dirigido por el inolvidable Durán. Roberto Durán, inolvidable, ciertamente, maestro entrañable de actores, hizo una bellísima puesta de Tío Bania, que hacíamos, bueno, los titulares del grupo y habíamos invitado a Livia Fernán, a Carnaghi, a Roberto Carnaghi y a otra compañera, que es muy injusto que me olvide su nombre en este momento, que es, ¿cómo se llama? Perdón, que es Margar Alonso. Cuando uno tiene estas lagunas, tiene que ver con el tiempo, el olvido. Margar Alonso, Carnaghi y Livia Fernán fueron los actores invitados y el resto éramos los actores del Teatro Popular de la Ciudad, los titulares, ¿no? Y estrenamos otra obra muy importante de Griselda Gámbaro, Sucede lo que pasa, por la cual le dieron el premio como mejor actriz a Virginia Lago. Quería recordar esto, ¿no es cierto? ¿Hubo otro teatro después del Teatro Popular de la Ciudad? Así de... ¿Como estructura? No. ¿Qué pasó con los independientes? ¿Por qué cambió a Pairó? ¿Por qué se vendió? Bueno, no. El nombre de Pairó lo cambiamos los propios integrantes de los independientes. Porque después lo que hicimos, la organización del Teatro de los Independientes terminó siendo una cooperativa de derecho, una cooperativa de trabajo, pero digo de derecho, no una cooperativa accidental como la que se forma para hacer una obra. Una cooperativa que tenía sus autoridades, hacía sus asambleas, etc. Cuando nos dimos cuenta que no podíamos seguir, por muchas razones, fundamentalmente económicas, y por el alejamiento de algunos compañeros, la muerte de Martín Romain, el secretario general,
que prácticamente coincidió con la muerte de mi padre, y a mí me dejaron, ambas muertes me dejaron muy apesadumbrado. Entonces, la idea de vender el teatro era vender las acciones, pero nosotros no queríamos venderle a cualquiera ese teatro. Y el grupo que encabezaba Jaime Kogan no fue lo suficientemente confiable como para entregarle el teatro. A él, a su mujer, Felicia Jenny, a otros compañeros del grupo. Ellos crearon el equipo Pairó, pero el nombre Pairó ya se lo habíamos puesto nosotros. El grupo, la gente de Kogan recibió el teatro en pleno funcionamiento. Ni siquiera nadie se pidió los recortes periodísticos que estaban perfectamente archivados. Quedó una buena discoteca, quedó una buena biblioteca, grabadores, todo. Nadie tocó nada, y eso siempre lo han reconocido los compañeros del equipo. Y los otros días me conmovió escuchar en un video a Felicia Jenny diciendo eso, que yo le había entregado realmente el teatro en completo y perfecto funcionamiento. Entonces, yo ya diría, empecé a trabajar, llamémosle profesionalmente. Y bueno, prácticamente he vivido del teatro y de mi profesión. He hecho televisión, he hecho cine, he hecho radio, creo que lo dije ya antes, pero he podido vivir desde entonces de mi oficio. ¿Lo más fácil o lo más difícil, no? No, Esa etapa profesional. no se puede hablar de más o menos facilidad. Aquello era una entrega de lucha determinada y determinante, con objetivos muy claros. Esto es preservar la dignidad de la tarea, saber elegir de lo que te ofrecen lo que vos estimás que es lo mejor, y mantener la misma conducta, la misma estructura, los mismos parámetros éticos que yo creo, puedo decir, he mantenido a lo largo de toda la vida de mi oficio. Así que a veces el trabajo escasea, son meses más duros. Yo tengo la fortuna de contar con el premio Gregorio de la Ferrer, que ahora se llama Trinidad Guevara, que supone una pensión vitalicia de una cantidad no excesiva, pero suficiente para poder mantener la actitud digna. Y tengo una jubilación muy baja, que nada tiene que ver con la cantidad de aportes que yo he hecho a lo largo de mi vida, nada. Lo único que me sirvieron fueron los años trabajados, pero tengo una jubilación exigua, no la mínima, pero algo así como el doble de la mínima. De cualquier manera, con el premio y eso, yo puedo esperar. Lo que pasa y lo que acucia mi ansiedad es la necesidad de ejercitar mi oficio. No porque no necesite ganar el pan con mi profesión, pero quiero decir que lo que no puedo soportar, lo que me cuesta trabajo, es no estar en el escenario, no estar frente a una cámara, ¿no? Si volvieras a nacer, ¿serías tenor? ¿O es una asignatura? No, a mí, no. A mí, si yo hubiera tenido que
que elegir entre las cuerdas, hubiera elegido la de barítono, que es la que más me corresponde. En algún momento estudié, pero muy poco canto, muy poco. Un par de meses, porque después variaron mis condiciones económicas y no podía pagarle a la maestra que con toda generosidad me dijo, usted no deja porque no me puede pagar las clases. No, le mentí yo. Y es una de las pocas veces que mentí en mi vida. Pero me parecía no justo. Pero yo siempre hubiera elegido la carrera de actor. Me apasiona la ópera. He dirigido mucho ópera, bastante ópera. Pero cuando decidí no dirigir más, que fue después de la puesta del tiempo en los Conway, y salvo un par de excepciones, que fue colaborar con Alejandra Boero en Juana de Lorena, de Maxwell Anderson, Juana de Lorena, de Maxwell Anderson, y de hacer una última puesta en el Colón de Lisir d'Amore en el año 83, yo juré y vuelvo a jurarlo frente a tantos testigos invisibles que quiero morirme pintándome la cara. ¿Sirve el material? ¿Quieren que rehagamos? No, lo digo, no. Está perfecto.